Saludos a todos, sean bienvenidos a este video. Nosotros somos integrantes del grupo número 6 y estaremos haciendo una exposición sobre lo que es la unificación política con Haití en 1822-1844. Nosotros somos estudiantes de la asignatura de Fundamento de Historia Social Dominicana con el maestro Francisco Alberto Reynoso Contreras. A continuación, mi compañera que estará dando la introducción al tema. Saludos, mi nombre es Katia Plasencia, integrante del grupo 6, y estaré exponiendo sobre las políticas y llamamientos de Boyer y unificación política de la isla. Boyer creó un cambio radical en el sistema de las propiedades de la tierra al confiscar las propiedades de la Iglesia Católica, principalmente a la latifundista, durante las colonias, sentando las bases de un desarrollo agrícola muy superior al que hasta entonces existía. Boyer tomó las medidas de abolir la esclavitud, en la cual procedió a liberar a más de 10,000 esclavos y al mismo tiempo un cambio radical en el sistema de la propiedad de la tierra, ya que el gobierno haitiano procedió a confiscar las tierras en manos de la Iglesia Católica y de aquellos sectores etéreos. La unificación de la isla de Santo Domingo bajo Haití en 1822, particularmente sobre la naturaleza de este hecho y el debate que sobre él mismo ha existido. Básicamente hay dos posiciones, la de la historiografía dominante, que consistía en la unificación que fue el resultado de una invasión armada y una imposición sobre la población dominicana. Esta postura descalifica la existencia de los llamamientos, es decir, que diversas poblaciones hicieron llamamientos a Boyer para que integrara sus poblaciones a la República de Haití. La segunda posición en la que nos inscribimos corresponde al enfoque histórico no tradicional, que reconoce que hubo llamamiento y que porciones suficientemente importantes de la población dominicana apoyó la unificación que garantizó su éxito al iniciar. Mi compañera continúa. Buenas noches, mi nombre es Yocanis Vicente y voy a estar hablando acerca de la situación económica y social de la isla durante el gobierno de Boyer. Durante el gobierno de Jean-Pierre Boyer en la República Dominicana en los años 1822 hasta 1844 se vivieron varias situaciones económicas y sociales muy significativas. El gobierno de Boyer fue en toda la isla de la Hispaniola tras la invasión haitiana en 1822, lo que llevó a una economía más integrada, aunque bajo un control haitiano. El gobierno haitiano impuso alto impuesto a los dominicanos, lo que generó descontento social. Esta carga fiscal se utilizaba para financiar el ejército y la administración haitiana, afectando la economía de todo el país. Algo más que también se vio afectado fue la agricultura del país. La economía dominicana se basaba principalmente en ella, con cultivos de algunos rubros como el café, el azúcar y el tabaco. Sin embargo, las políticas limitaron el desarrollo agrícola local. También la inversión y el comercio fueron afectados. La falta de inversión y las restricciones comerciales impuestas por Haití dificultaron el crecimiento económico. Muchos comerciantes dominicanos se vieron afectados por las políticas haitianas. También la situación social dominicana, que sentía mucho descontento social, la imposición de leyes regularizaciones haitianas generó malestar entre los dominicanos, que sentían que su identidad y autonomía estaban siendo suprimidos por este gobierno. También se generó diversas divisiones étnicas y sociales, aunque Boyer promovió políticas de igualdad racial. La tensión entre los sectores mulatos y negros presidieron eso. Las relaciones sociales y
las contribuciones a la inestabilidad social. Todo este descontento generó movimientos llamados independentistas. El descontento acumulado llevó al surgimiento de aquel movimiento que culminó en la proclamación de independencia en 1844, marcando así el fin del dominio haitiano. Mi compañera. Muy buenas noches. Mi nombre es Sheila Rodríguez. Estaré partiendo y explicando la segunda parte de las decisiones tomadas por Boyer durante su gobierno en la República Dominicana. Boyer también implementó una serie de reformas educativas y administrativas buscando modernizar el país. Sin embargo, estas reformas a menudo fueron vistas como de confianza por parte de los dominicanos, quienes sentían que su identidad y autonomía estaban siendo amenazadas. Además, el gobierno de Boyer enfrentó resistencia y descontento entre los dominicanos que se sentían oprimidos bajo el régimen haitiano, que a menudo eran percibidos como autoritarios. Esto llevó a un aumento de nacionalismo dominicano y al deseo de independencia. Durante el gobierno de Jean-Pierre, en la República Dominicana, entre el 1822 hasta en el 1844, el sistema político estuvo garantizado por la unificación de Haití y la oposición del régimen haitiano en la parte oriental de la isla. Aquí le tengo algunos puntos claves sobre el sistema político en el periodo de Boyer. Como tales son: centralización en el poder. Boyer estableció un gobierno centralizado que buscaba integrar en la República Dominicana dentro del sistema haitiano. Abolismo de la esclavitud. Uno de los actos más significativos en su gobierno fue la abolición de la esclavitud en el 1822. Represión y control militar. El gobierno de Boyer utilizó el ejército para mantener el orden y reprimir cualquier opinión. Desarrollo de una identidad nacional. A pesar del control haitiano, este periodo también vio surgimiento de un sentimiento nacionalista dominicano. Las diferencias culturales y lingüísticas entre los dominicanos y los haitianos comenzaron a secundarse en los fomentos del deseo de la independencia. Conflicto interno. El descontento social y político culminó en varias revueltas contra el gobierno haitiano. La falta de representación política para los dominicanos y las políticas impulsaron de Boyer llevaron a un cierre de posición. Independencia. El descontento acumulado finalmente llevó a la independencia dominicana en el 1844, cuando Juan Pablo Duarte y otros patriotas proclamaron la separación definitiva de Haití. El sistema nacional de social bajo el gobierno de Boyer en la República Dominicana estuvo marcado por esfuerzo por monetizar el país y abolir la esclavitud, pero también por tentaciones culturales y políticas que eventualmente culminaron en la lucha por la independencia en el 1848. Y los políticos del gobierno de Boyer de la República Dominicana estuvieron marcados por un enfoque autoritario interno de la demonestación y una presión significativa, lo que finalmente provocó un fuerte deseo de independencia entre nosotros los dominicanos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Albania Rodríguez. Estaré hablando sobre el incremento de las medianas y pequeñas propiedades y crecimiento de la producción mercantil y el comercio. Durante el gobierno de Boyer, en 1818 al 1843, en Haití se implementaron importantes políticas
que impactaron el desarrollo económico del país, especialmente los relacionados con la propiedad de la tierra y la producción mercantil y el comercio. Bonje fue líder y clave en la solidarización del Estado haitiano. Tras la independización, gobernó tanto la parte occidental como oriental de la isla española. Fue, incluyendo a la actual Haití y la República Dominicana desde el 1822 hasta el 1833, cuando fue desarrollado su gobierno durante su gobierno estuvo marcado por la unificación de la isla y la implementación de una serie de reformas políticas y económicas para estabilizar el país. Incremento de las medianas y pequeñas propiedades. Bonje implementó una de las reformas más significativas en Haití en cuanto a las propiedades de la tierra. En lugar de concentrar la tierra en grandes plantaciones, como había sido la norma durante la época colonial francesa, distribuyó tierra en esclavos, veteranos y campesinos libres. Reparto de tierra, decomposición de las grandes y acceso a la propiedad bajo su gobierno. Muchos haitianos tuvieron la oportunidad de convertirse en propietarios de la pequeña parcela de tierra. Esto marcó una diferencia significativa con respecto a la estructura colonial, donde las grandes plantaciones estaban controladas por una pequeña élite. La producción agrícola a pequeña escala, a medida de que las propiedades se fragmentaron, la producción agrícola pasó de un modelo de monocultivo de plantaciones a una economía agrícola de subsistencia y de pequeño cultivo para el mercado local, en lugar de la explotación a la gran escala. Estabilidad social. La distribución de tierra a ese esclavo distribuyó a cierta estabilidad social, ya que los campesinos propietarios estaban más arraigados a la tierra y menos inclinados a rebelarse contra el gobierno. Tardes, mi nombre es Angélica Pilar Cuevas, integrante del Grupo 6, y le continuaré hablando sobre la relación de las diversas clases sociales, tales como el alto comercio, el campesinado, parcelario, cortadores de madera, ateros y pequeña burguesía urbana, y la política de Boyer. El alto comercio estaba compuesto básicamente por los comerciantes y empresarios. Estos, durante la política de Boyer, fueron beneficiados por las medidas que Boyer tomó, ya que se abrieron diferentes facilidades para que ellos pudieran trasladar sus mercancías a diferentes lugares. Tenemos lo que es también el campesinado, lo cual estaban compuestos por los campesinos, los cuales estaban en un estado vulnerable, ya que estaban bajo esclavitud y no tenían muchos recursos para seguir trabajando. Lo cual, mientras el gobierno de Boyer tuvieron vamos a decir básicamente que tuvieron grandes dificultades para continuar su trabajo porque no contaban con los recursos y las tierras necesarias para continuar su trabajo. Tenemos también lo que eran los parcelarios, que eran lo que poseían un pequeño pedazo de tierra, los cuales también se encontraban en una forma vulnerable, ya que no contaban con vamos a decir,
que no contaban con el favor, si así se puede decir, del Estado. Y esto era difícil, ya que como Boyer se enfocaba en el estado agrario más que en el de las parcelas de tierra, le era difícil continuar con lo que le correspondía. También tenemos lo que era los cortadores de madera, que eran básicamente los que extraían los recursos naturales. Esto les fue difícil y estuvieron en una zona vulnerable ya que no contaban tampoco con la ayuda necesaria para seguir su trabajo, ya que, como bien había dicho, Boyer se enfocaba más en lo que era lo agrario que en los recursos naturales, aunque esto tuvieron grandes beneficios durante su política. También tenemos lo que eran los ateros, que esto básicamente tenían mucho poder en cuanto a la economía de Boyer, pero estos no querían dejar, vamos a decir básicamente que no querían soltar lo que tenían. Ellos querían mantener su estado y le era difícil soltar las propiedades que tenían. Tenemos también lo que era la pequeña burguesía, que estaba compuesta por pequeños comerciantes, también por empresarios que estaban comenzando y por profesionales. Estos intentaban renovarse mediante las medidas que tomaba Boyer para así seguir creciendo, pero no pudieron seguir creciendo porque la economía aún no podía satisfacer las necesidades que en ese momento se estaba viviendo, ya que había tanta dificultad por cuanto se debía mucho. Entonces, esto hizo que muchas de estas clases sociales estuvieran tanto en un estado vulnerable y otras estuvieran en un alto poder, lo cual no permitía que los que estuvieran en alto poder, los que estuvieran en alto poder no permitían que los que estaban en zonas vulnerables o los que estaban en un estado vulnerable pudieran estar en un estado equilibrado porque querían mantener su poder. Ahora la dejo con mi compañero. Saludos a todos, mi nombre es Melissa Guzmán y yo les estaré hablando acerca de las causas internas y externas de la crisis de la sociedad haitiana en 1822-1844. La sociedad haitiana experimentó lo que fue una serie de crisis entre los años 1822 a 1844, tanto internas como externas. Dentro de las causas que llevaron a los que fueron estas crisis, en las causas internas podemos mencionar lo que fue la división política y la lucha de poder, ya que luego de la independencia de Haití, ocurrida en el año 1804, el país se vio dividido en diferentes fracciones o grupos políticos. Estos luchaban y se debatían por el control del gobierno y estas luchas internas lo que hicieron fue que debilitaron la estabilidad del país y debilitaron la capacidad del país para enfrentar desafíos y problemáticas. También estuvo dentro de las causas lo que es la economía agrícola dependiente, ya que la base de la economía haitiana estaba basada en lo que era la producción de azúcar y café. Esta dependencia económica limitaba la estrategia que encaminaba a los productores a ingresar a los productos a los mercados internacionales y dejándolos vulnerables a los precios internacionales que venían subiendo de estos productos. La tercera, que es la desigualdad social y racial, ya que la población haitiana estaba marcada por profundas divisiones sociales y raciales. Esta desigualdad influyó en lo que fue la inestabilidad social y a la falta de empatía, lo que llevaba a muchos a sentirse como que no pertenecían a una comunidad y tampoco aceptaban las reglas de esa comunidad como tal. Dentro de las causas externas que llevaron a estas crisis,
podemos mencionar lo que fueron las intervenciones extranjeras, ya que durante esos años Haití enfrentó una intervención de algunas grandes potencias, tales como Estados Unidos y Francia, que al realizar esta intervención lo que buscaban era proteger sus intereses económicos y políticos. Estas intervenciones debilitaron aún más la estabilidad interna y también debilitaron lo que fue la soberanía haitiana. También estaba lo que fue el bloqueo económico, ya que algunos países pusieron un bloqueo económico a Haití, lo que le dificultó el comercio, y ese bloqueo tuvo un gran impacto en la capacidad del país de desarrollar o superar las que son las problemáticas internas. Y por último, la deuda externa que tenía el país, ya que el país también atravesó una carga pesada de una deuda externa, especialmente con lo que fue Francia, que exigía pagos significativos como compensación por la independencia haitiana. Esta deuda limitaba los recursos disponibles para invertir en el desarrollo del país y contribuía a lo que es la crisis económica. Buenas, mi nombre es Luis Lady Vázquez Vargas y voy a continuar con la repercusión de las diferentes clases sociales con la invasión de Haití. Y la invasión de Haití afectó a la parte oriental de la isla en sus diferentes clases sociales, como su clase alta. Esta sufrió tras el desplome de su nivel económico cuando sus tierras fueron redistribuidas a pequeños propietarios. La clase media, experimentó incertidumbre y pérdidas económicas, ya que el gobierno haitiano cambió la regulación y leyes del comercio. Las leyes populares y esclavas. Para las leyes populares, esta sufrió una situación ambigua, aunque la ocupación trajo consigo la abolición de la esclavitud, algo que beneficiaba principalmente a los esclavos de ascendencia africana. Esto produjo cambios significativos en las clases sociales, económicas y políticas. Las expresiones políticas. Bueno, mi nombre es José Valdés. Me toca hablar sobre las expresiones políticas de la clase durante la unificación política con Haití y la separación entre 1822 hasta 1844, centrada en el movimiento de la Reforma, la Trinitaria, los anexionistas y el Plan Loisel. Siguiente. El movimiento de la Reforma. El movimiento de la Reforma emergió durante la ocupación haitiana de la parte oriental de la isla española y el descontento con el régimen de Jean-Pierre Boyer, que gobernaba sobre el territorio dominicano desde 1822. La administración de Boyer impuso reformas que, aunque buscaban modernizar la región, generaron descontento por la falta de autonomía y el control centralizado desde Haití. Los reformistas propusieron una serie de cambios para mejorar la administración local, incluyendo una mayor participación política de los dominicanos y el desarrollo económico regional. Figuras como Juan Alejandro Acosta, José María Serra de Castro, integraron este movimiento, buscando representar los intereses de la clase criolla y promover una mayor autonomía. El movimiento de la Reforma sentó las bases para las futuras aspiraciones independentistas, destacando la necesidad de una administración más local y estructura política que reflejara los intereses dominicanos. Siguiente. La Trinitaria. La Trinitaria fue una sociedad secreta fundada por Juan Pablo Duarte en 1838, con el propósito de promover la independencia de la República Dominicana del dominio haitiano. La Trinitaria abogaba por la independencia total de la parte oriental de la isla española y la creación de una república soberana. La organización estaba fundamentada en principios de libertad, igualdad, justicia y promovía una república democrática basada en estos valores. Para evitar la represión haitiana, la Trinitaria operaba de manera clandestina, realizando reuniones secretas y coordinando actividades subversivas. Juan Pablo Duarte y otros patriotas crearon una red de apoyo, reclutando miembros influyentes y diseñaron estrategias para la liberación. La Trinitaria organizó conspiraciones y fomentó el sentimiento nacionalista, preparando el terreno para la rebelión que llevaría
a la independencia en 1844. La Trinitaria fue esencial para la planificación y ejecución del movimiento independentista, influyendo directamente en la proclamación de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844. Siguiente. Los anexionistas. Durante el periodo de la ocupación haitiana y en los años previos a la independencia, surgió un grupo de dominicanos que promovían la anexión de la República Dominicana a una potencia extranjera, como Estados Unidos o una potencia europea. Los anexionistas creían que la anexión podría ofrecer una solución a la inestabilidad política y los problemas económicos que enfrentaba la región, considerando que al unirse a una potencia extranjera podrían obtener estabilidad, desarrollo económico y seguridad, evitando el caos interno y la amenaza de recolonización. Este grupo promovió la idea de anexarse a una potencia extranjera, pero enfrentó oposición tanto de los sectores nacionalistas como de la potencia a las que se dirigía. Aunque los anexionistas presentaron argumentos atractivos, la propuesta fue rechazada en gran medida, debido al deseo de muchos dominicanos de mantener una identidad nacional independiente. La propuesta anexionista reflejaron el debate sobre el futuro del país y las posibles alternativas para resolver sus problemas, aunque no se concretaron, pero estas influyeron en las discusiones sobre la política y el desarrollo de la República Dominicana. Siguiente. El Plan Louverture. El Plan Louverture fue una propuesta presentada por el diplomático francés Charles Louverture en 1844. Esto ocurrió durante la recién proclamada independencia de la República Dominicana. Louverture sugirió que Francia estableciera una forma de protección sobre la República Dominicana para garantizar la estabilidad política y económica del nuevo Estado. La propuesta incluía la posibilidad de un acuerdo que ofreciera beneficios económicos y una forma de gobierno estable, apoyando el desarrollo del país, aunque la propuesta ofreciera una posible solución a la inestabilidad post-independencia, fue recibida con escepticismo por parte de los líderes dominicanos que buscaban evitar nuevas formas de influencia colonial. La República Dominicana optó por seguir su propio camino y consolidar su independencia sin la intervención de una potencia extranjera. Aunque el Plan Louverture no se adoptó, la propuesta reflejó las tensiones y desafíos que enfrentaba la República Dominicana en sus primeros años de independencia y destacó la importancia de la soberanía nacional. En conclusión, vemos que durante el periodo de 1822 a 1844, la República Dominicana atravesó una fase crítica en su historia. El movimiento de la Reforma y la Trinitaria jugaron papeles cruciales en la búsqueda de autonomía e independencia, mientras que los anexionistas y el Plan Louverture reflejaron las diversas alternativas y desafíos políticos que enfrentaba el país. Estos movimientos y propuestas no solo moldearon el camino hacia la independencia, sino que también definieron la identidad y las políticas de la naciente República Dominicana.